la primera parte del videoprograma de demencia, nos habíamos ocupado de las características clínicas del síndrome demencial, de su clasificación clínica, de la exploración cognitiva del paciente afecto de un cuadro demencial, de los tests psicométricos utilizados para su diagnóstico y finalmente habíamos entrado en la consideración del diagnóstico diferencial de la demencia. Y habíamos dicho y esbozado las diferencias entre una demencia propiamente dicha y una pseudodemencia por depresión, recordando, como habíamos dicho, que el 25% de los cuadros demenciales pueden obedecer a un factor depresivo que el semiólogo, que el clínico, que el neurólogo tiene obligación de descartar en todos los casos. En esta segunda parte vamos a continuar con el diagnóstico diferencial, específicamente el diagnóstico diferencial entre la demencia y la confusión aguda, que es un trastorno relativamente frecuente en la práctica clínica diaria, y posteriormente vamos a entrar en la consideración de las principales causas del síndrome demencial. Diagnóstico diferencial entre el síndrome confusional y el síndrome demencial. Es frecuente que se confundan los síndromes confusional agudo y demencial. Esto se debe no solo a la similitud de ambos en sus manifestaciones, sino también al hecho de que la confusión aguda es menos conocida como entidad sindromática independiente, diluyéndose en el lugar común de las manifestaciones de senilidad cerebral, remedando la arterioesclerosis del bulbo como eventos terminales de la vida de las personas, lo que genera actitudes de abandono del paciente por parte de los médicos. ¿Qué es el síndrome confusional agudo? El síndrome confusional agudo es un trastorno cognitivo de comienzo brusco que se debe a patologías clínicas, neurológicas o tóxicas agudas tratables, reversibles. El síndrome confusional es, por lo tanto, vuelvo a repetir una vez más, reversible. En el síndrome confusional agudo predominan en forma típica los trastornos de la atención, de la percepción y de la psicomotricidad. Otra característica invariable es la fluctuación de los síntomas a lo largo del día, con rápidas exacerbaciones y remisiones y agravación nocturna. Los síntomas se adjudican a un trastorno agudo del metabolismo neuronal que se produce en cerebros que por envejecimiento se encuentran en un déficit funcional relativo que se agudiza o agrava en condiciones de desestabilización sistémica. La importancia de que se reconozca adecuadamente la confusión aguda reside en que la misma es tratable y reversible y de ningún modo es sinónimo de evento terminal. Es más, dentro de los mismos síndromes demenciales, si bien minoritarios, los hay también reversibles, de modo que el adecuado conocimiento de los trastornos cognitivos es indispensable. Vamos a considerar ahora las diferencias semiológicas entre los síndromes demencial y confusional agudo. En el síndrome demencial, en él, el comienzo es insidioso. Habitualmente existe una historia de meses. La atención es normal, existe amnesia, percepción normal. El paciente se encuentra tranquilo y presenta una despreocupación característica. Existe con frecuencia afasia. La escritura se altera precisamente en función de la afasia. No hay o no varían los movimientos anormales generalmente. El electroencefalograma es normal en el primer estadio o algo enlentecido posteriormente.
y no suele haber una causa sistémica. Estas son las características del síndrome demencial. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las características ahora del síndrome confusional agudo? El comienzo no es insidioso como en el caso de las demencias, sino que es brusco. Habitualmente existe en la historia del individuo una historia de horas o días. Existe desatención, la memoria se altera precisamente por la desatención que presenta el enfermo, la percepción en este caso se altera, esto está dado por la existencia de ilusiones y alucinaciones, que es la percepción inexistente de objetos o imágenes de personas. El paciente no se encuentra tranquilo como en el caso del paciente demente, sino que característicamente está inquieto, acatísico y excitado. Presenta miedo y ansiedad que contrasta con la despreocupación que presenta el enfermo, afecto de un síndrome demencial. Existe disartria, muchas veces una leve anomia, como habíamos esbozado en el videoprograma de trastornos de lenguaje y afasias. Existe disgrafia marcada. Presenta el enfermo afecto de un síndrome confusional agudo, temblor, mioclonías, asterixis de comienzo brusco, vale decir, presenta movimientos anormales de comienzo brusco. El electroencefalograma se encuentra lentificado y frecuentemente desorganizado, como podemos ver en la imagen electroencefalográfica de un paciente afecto de un síndrome confusional agudo. Y por último debemos decir que el individuo presenta una causa sistémica o tóxica clara que explica las manifestaciones confusionales. Estas son las características diferenciales de ambos cuadros. Habiendo terminado con la diferencia entre demencia, pseudodemencia y la diferencia entre demencia y confusión aguda, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿cuáles son las enfermedades causantes de un síndrome demencial? Al respecto tenemos que decir que son muchas las enfermedades que pueden causar demencia. Podemos verlo en el cuadro. Las principales causas y frecuencia aproximada de las demencias progresivas más importantes están dadas por las siguientes. Demencia tipo Alzheimer, 50% de los casos. Demencia por infartos múltiples o demencia multiinfarto, 20%. Combinación de ambas, vale decir, demencia tipo Alzheimer y demencia multiinfarto. Hidrocefalia comunicante o síndrome de Hakim-Adams, 5%. Demencia alcohólica, demencia postraumática, 5%. Demencia debida a una corea de Huntington, 5%. Masas intracraneales, 5%. Demencias poco frecuentes o combinación de las anteriores, 10%. Entre las demencias poco frecuentes se citan el abuso crónico de fármacos, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, causas metabólicas, causas tiroideas, hepáticas y nutricionales, causas degenerativas, espinocerebelosas, esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot, parkinsonismo, esclerosis múltiple, enfermedad de Pick, enfermedad de Wilson y epilepsia. Hemos repasado entonces las principales causas y la frecuencia aproximada de las demencias progresivas más importantes. Y una vez más tenemos que decir que según la causa sea cortical, subcortical o mixta, sus características semiológicas serán diferentes. Causas de demencia cortical. Estas son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. La enfermedad de Alzheimer, descrita en el año 1907,
es la causa más frecuente de todas las demencias, ya que, se insiste una vez más, el 50% de estas son debidas a la misma. El deterioro producido por la enfermedad de Alzheimer es el que sirve de modelo de descripción de las características generales del síndrome demencial que hemos efectuado. Si se observa el tipo de compromiso cognitivo y su evolución, se podrá notar que el mismo coincide con la gradual pérdida de función hipocámpica y temporoparieto-occipital, que es donde predomina la atrofia cerebral que caracteriza a esta enfermedad. Desde el punto de vista electroencefalográfico, se produce una lentificación generalizada y progresiva de los ritmos, unido a veces a trenes de ondas lentas, según podemos ver en la imagen. La tomografía computada puede demostrar el ensanchamiento de los surcos que se tornan profundos y la correspondiente dilatación de las cisternas y del sistema ventricular, hidrocefalia ex vacuo. La resonancia magnética por imágenes, por último, muestra en los cortes ponderados en T1 la dilatación de la cisura de Silvio y cuernos temporales de los ventrículos laterales con hipointensidad en los lóbulos temporales medios debida a atrofia hipocámpica. En T2 se observa una hiperintensidad anormal en el lóbulo temporal medial. Macroscópicamente, la anatomía patológica revela la presencia de dilatación ventricular con ensanchamiento de los surcos corticales a predominio temporo-occipital. Microscópicamente, hay tres tipos de lesiones características: las placas seniles, los anillos neurofibrilares o tangles y la degeneración granulovacuolar. Las placas seniles y los anillos neurofibrilares contienen sustancia amiloide, así como en un 80% de los casos la pared arterial. Se considera la enfermedad de Alzheimer como una angiopatía amiloide. Se considera, por lo tanto, una amiloidosis cerebral. Las placas seniles o neuríticas son formaciones redondeadas constituidas por prolongaciones anormales de axones y dendritas, conteniendo generalmente, como se dijo, un núcleo central amiloide. Los anillos neurofibrilares o tangles se originan por acumulación de un material filamentoso entre neuronas y abundan en el hipocampo y regiones adyacentes del lóbulo temporal. Es necesario subrayar, sin embargo, que lesiones del tipo de esta enfermedad se encuentran también en cerebros de pacientes de edad avanzada y que, sin embargo, no tienen demencia. Se ha sugerido que el compromiso cognitivo depende de la cantidad de lesiones que haya en el cerebro. Habría así un umbral, entre comillas, habría así un umbral patológico para el desarrollo de demencia. En la enfermedad de Pick, descrita en el año 1892, la atrofia predomina, por el contrario, no en los lóbulos temporoparieto-occipitales como en la enfermedad de Alzheimer, sino por el contrario, en la enfermedad de Pick, la atrofia predomina en los lóbulos frontal y temporal. De este modo, el compromiso cognitivo de esta enfermedad es diferente. Comienza con afasia o con trastornos de conducta, irritabilidad, agresividad, celotipia, hipersexualidad, y la amnesia y desorientación son más tardías. Puede presentarse el denominado síndrome de Kluver-Bucy, que se observa en las ablaciones temporales bilaterales, en este caso atrofia, y se caracteriza por hipermetamorfosis, hipoemocionalidad e hipersexualidad. Suele observarse asimismo la llamada tendencia bucal compulsiva, que consiste en la necesidad irresistible por parte del paciente de llevar a la boca objetos de cualquier naturaleza.
Patológicamente, hay inclusiones celulares características en esta enfermedad que reciben el nombre de cuerpos de Pick. Se deja constancia que en la enfermedad de Pick es 10 veces menos frecuente que la enfermedad de Alzheimer. Existen variantes de estas dos entidades cuando la atrofia inicial se produce o mantiene focalizada por largo tiempo en otras áreas, perisilviana, parietal y occipital. La etiología de las enfermedades de Alzheimer y Pick es desconocida y no tienen tratamiento. Como muchas veces estas enfermedades comienzan a edad temprana, 50 años, fueron llamadas clásicamente demencias preseniles para diferenciarlas de las demencias seniles de la edad avanzada. Pero como en estas últimas la anatomía patológica es similar, se agrupa hoy a todos estos procesos corticales bajo la denominación común de demencia tipo Alzheimer. Vamos a ocuparnos ahora de las causas de demencia subcortical. Las mismas son las siguientes. A. Enfermedades extrapiramidales. Estas enfermedades, debido a la alta prevalencia de enfermedad de Parkinson, son las más frecuentes. En la enfermedad de Parkinson se producen inclusiones celulares llamadas cuerpos de Lewy, que asientan tanto en regiones subcorticales, sustancia negra, como en la corteza. La demencia en el Parkinson generalmente se desarrolla años después de instalada la enfermedad, aunque hay casos en que la misma es precoz. Una enfermedad extrapiramidal en que la demencia resulta característica es la corea de Huntington, que es familiar y se debe a atrofia de los núcleos caudados. La demencia de esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por los trastornos de conducta. La corea comienza a la edad media de la vida y la demencia aparece más tarde. Hay casos en que la demencia precede a la corea. La tomografía computada puede revelar la existencia de una atrofia bilateral del núcleo caudado, como podemos ver en la imagen. Otros trastornos extrapiramidales que se asocian a demencia son la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, la parálisis supranuclear progresiva o enfermedad de Still-Richardson-Olszewski, las degeneraciones espinocerebelosas y la calcificación idiopática de los ganglios basales. B. Hidrocefalia. La forma que se asocia a demencia es la hidrocefalia de presión normal o síndrome de Hakim-Adams, que puede ser idiopática o vincularse eventualmente a antecedentes de hemorragias cerebrales o subaracnoideas, traumatismos de cráneo o infecciones crónicas de oído. En este cuadro, lo característico es un trastorno de la marcha, paraparesia leve que el paciente refiere como flojedad en las piernas, incontinencia, signos extrapiramidales leves, como la presencia de rigidez y temblor, y un síndrome cognitivo que no suele ser evolutivo. El diagnóstico del síndrome de Hakim-Adams se hace principalmente por el cuadro clínico que hemos esbozado, la tomografía computada y la cisternografía radioisotópica. La tomografía demuestra crecimiento ventricular notable junto a hiperclaridad de la sustancia blanca periventricular debido al aumento de su contenido líquido. La cisternografía radioisotópica demuestra la presencia de contaminación ventricular por permanencia prolongada del isótopo en el sistema ventricular sin llegar a la convexidad de los hemisferios como en los sujetos normales. Es interesante destacar que el electroencefalograma puede muchas veces contribuir al diagnóstico o ser un elemento orientador. Y esto ya lo habíamos dicho en el videoprograma de electroencefalografía.
el trazado se encuentra alterado y es característico la presencia de un ritmo de fondo lento y desorganizado, con trenes generalizados de ondas lentas, hipersincronías zeta y delta interpuestos, más notorios en áreas frontotemporales. Es interesante destacar que la extracción de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar puede causar notable mejoría. Los procedimientos quirúrgicos de derivación solo mejoran la mitad de los casos. C. Causas tóxicas, metabólicas y sistémicas. Entre muchas otras, es importante mencionar al hipotiroidismo, causa frecuente de demencia que deberá ser siempre descartada mediante la valoración de hormonas tiroideas. También a las causas nutricionales como el déficit de tiamina o vitamina B1 y el déficit de cianocobalamina, vitamina B12, que parece ser una causa de demencia más frecuente de lo que se supone. Las insuficiencias parenquimatosas pueden también producir compromiso cerebral, insuficiencia respiratoria, hepática, renal, cardíaca, describiéndose en especial una demencia vinculada a la diálisis renal. La demencia puede ser también un síndrome paraneoplásico, encefalitis límbica. Finalmente, una gran cantidad de fármacos pueden provocar trastornos cognitivos, neurolépticos, anticolinérgicos, por lo que deberá tenerse en cuenta la medicación que el paciente recibe en el momento de la consulta. La importancia de diagnosticar estos cuadros radica en que en su mayoría son causa de demencia potencialmente reversible. D. Depresión. Es también una causa subcortical y este punto ya lo hemos tratado con toda prolijidad anteriormente. Vamos a ocuparnos finalmente de las causas de demencia mixta, corticales y subcorticales a la vez. La causa que predomina en este grupo es la vascular. La fisiopatología y las características de las lesiones encefálicas vasculares son ampliamente conocidas. Esto se trató en el videoprograma de accidente vascular cerebral. Y se ha hecho mención anteriormente de los signos que distinguen a este tipo de demencia junto al test de Jaczynski. Es la multiplicación de lesiones vasculares con pérdida neuronal consiguiente lo que causa la demencia, poniendo aquí de manifiesto nuevamente un fenómeno de umbral para las manifestaciones cognitivas. Las demencias vasculares representan aproximadamente el 20% de los casos. Otras causas de demencia mixta son las infecciones del sistema nervioso central, virus lentos, post-meningoencefalíticas, LUES, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, los traumatismos, demencias pugilística y postraumática, las neoplasias cerebrales, las enfermedades hereditarias, leucodistrofias y la esclerosis múltiple. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob constituye una causa de demencia mixta, descripta en el año 1920 por Creutzfeldt y en el año 1921 por Jakob. Es una afección rara de evolución muy rápida que acontece en la edad media de la vida. Las manifestaciones clínicas son variadas. Los pacientes desarrollan rápidamente un cuadro demencial, siendo evidente el empeoramiento en cortos intervalos de tiempo. Pueden presentarse manifestaciones piramidales, cerebelosas, extrapiramidales y atrofias musculares. En la fase temprana de la enfermedad pueden aparecer subsaltos mioclónicos. La enfermedad progresa de manera inexorable y la muerte acontece en coma profundo y al cabo de un año, aunque se describen evoluciones más cortas o tardías. El electroencefalograma se hace anormal en el transcurso de la enfermedad,
mostrando lentitud difusa con ondas agudas sobreagregadas. Estas ondas agudas, generalizadas y bisincrónicas, con la característica de repetirse a intervalos relativamente cortos, adquiriendo un aspecto periódico por la regularidad del intervalo libre, pueden persistir hasta el final, mostrando un trazado plano entre una y otra descarga. Goldhammer y Braham proponen una tríada diagnóstica para esta enfermedad: deterioro mental, mioclonías y un trazado electroencefalográfico con las ondas agudas descritas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, el hecho que trazados similares pueden verse en la encefalopatía hepática, en la encefalopatía disenzimática y en ciertos tumores talámicos. Es interesante destacar que la tomografía computada puede ser normal, hecho que contrasta significativamente con el deterioro manifiesto del paciente en la esfera de sus funciones mentales superiores, elemento que posee cierta importancia en el diagnóstico diferencial con otros cuadros demenciales. El éxito en la transmisión de la enfermedad del hombre al chimpancé y ciertas características histopatológicas comparables con casos de Kuru hablan del papel patogénico de un virus lento. La teoría actual, que el agente sería una proteína de membrana codificada por un gen y modificada en los pacientes con Jakob-Creutzfeldt, explicaría los casos esporádicos, así como los de causa iatrogénica por inoculación de esta proteína. Prión. Como conclusión final, decimos lo siguiente. Nos hemos ocupado de las características semiológicas para el diagnóstico del síndrome demencial, de su clasificación clínica, de cómo debe llevarse a cabo una exploración en la consulta o al pie de la cama del enfermo, de los tests psicométricos y del diagnóstico diferencial con otros cuadros. Nos hemos ocupado también de las causas y al respecto podemos decir lo siguiente. Las causas más frecuentes del síndrome demencial son la enfermedad de Alzheimer, 50% de los casos, la enfermedad cerebrovascular, 20%, el síndrome depresivo, hasta un 25% se insiste, la enfermedad de Parkinson y la hidrocefalia. Se deberá deslindar adecuadamente el diagnóstico de envejecimiento cerebral normal del de síndrome demencial. El diagnóstico diferencial entre síndrome confusional y demencial debe realizarse con frecuencia. Diversos parámetros de diferenciación deberán ser tenidos en cuenta. A lo largo de los videoprogramas nos hemos referido a el diagnóstico diferencial muchas veces y decíamos y recordamos el diagnóstico diferencial entre el temblor parkinsoniano o no parkinsoniano, que era un error frecuente en la práctica clínica diaria. Nos referíamos también al diagnóstico de la epilepsia con los síndromes sincopales, que podía constituir un error también presente con mucha frecuencia en la práctica médica de todos los días. Y tenemos que decir al respecto en el videoprograma que realizamos en el día de hoy, que el error diagnóstico de confusión y demencia es también frecuente en la práctica clínica diaria. Y decimos también que diversos parámetros deberán ser tenidos en cuenta para el diagnóstico certero y eficaz. Muchas gracias por la atención dispensada.